fracaso al final del día te hace más fuerte. El fracaso al final del día te da una cachetada y te dice, mira, si esto de verdad te importa, tienes que seguir. Y tienes que poner la cara otra vez y volver a darle, a darle, a darle. Entonces, para mí, en lo personal, el fracaso y el éxito van de la mano y gracias a que fracasé muchísimas veces fue que pude ser exitoso. Bienvenidos otra vez al podcast de New Winners. Hoy estamos con Juan Guerra, un jugador venezolano de una gran trayectoria. Estábamos hablando antes de que fue una carrera bastante vertiginosa, que al poco tiempo de ser profesional ya estaba en la selección venezolana. Jugaste con Monagas, jugaste con el Caracas Fútbol Club, jugaste con el Tampa Bay Rowdies en Estados Unidos. Y de verdad que es un placer tenerte aquí con nosotros, Juan. ¿Cómo estás? Qué alegría volver a conectar contigo. Estoy mucho ahorita la charla que vamos a tener y siempre, ahorita que empezamos a tocar cosas que no se acuerda de las cosas que uno vivió, es importante volver a conectar con personas que, como te dije anteriormente, que preparadas, que trabajan bien, que piensan muy sin uno y esto siempre es gratificante. A ver, Juan, cuéntame cómo fue salir de tu casa tan joven para dedicarte al fútbol, porque a los 15 años ya estabas fuera de tu casa, en donde Sí. Normalmente un niño está pensando, un adolescente está pensando dependiendo cuando empiezas a salir de fiesta, a dónde vas a ir, o quedarte hasta tarde jugando en el jardín, y de repente tú ya estabas teniendo una vida profesional. Sí, a los 15 años mis padres deciden irnos a los Estados Unidos por la situación que supuestamente mi papá es un visionario, porque él me dijo, no, la situación en Venezuela que en los próximos años va a empeorar, y en ese entonces para mí estaba bien, o para muchas personas estaban bien en 1999, o en el 2000, entonces él decidió salir, y vamos a salir por un año y ver cómo va la situación, y después regresamos. Él nos los vendió así, que nos íbamos a ir un año, pero bueno, después ese año se convirtió en un año y al final terminamos estando en los Estados Unidos por unos años más. Después del bachillerato, a los 17 años y medio, sí, correcto, me ofrecen una beca deportiva para quedarme en los Estados Unidos y la acepté. Ahí es cuando mis padres vuelven a Venezuela y prácticamente de los 17 a los 21 años estuve en la universidad en los Estados Unidos. Así que no fue fácil porque era un proceso de adaptación bastante extraño, porque obviamente, bueno, me vengo por acá con 15 años, no hablaba el inglés, me sentía completamente fuera de mi hábitat natural, de mis amigos, mi ambiente, el fútbol y todas esas cosas. Y era gracioso porque ya después de 2-3 años en los Estados Unidos, cuando iba a Venezuela, por ejemplo, como te comenté ahora, por ejemplo, que iba a una concentración, digamos, de las selecciones menores, de la sub-20, llegaba a Venezuela y me sentía también fuera de mi hábitat, porque estaba ya un poco más acostumbrado a lo que eran los Estados Unidos, entonces era un poco extraño porque me sentía un extranjero en los Estados Unidos, y después cuando iba a Venezuela tampoco es que me sentía, porque eran cosas muy diferentes. De los 15 años a los 20 son procesos naturales de uno de vida, que uno vive muchísimas cosas y se adapta diferente al ambiente en donde uno está. Entonces de los 15 a los 20 yo me adapté un poco a lo que era el ambiente en los Estados Unidos, y ya después a los 20 empiezo a ir a las concentraciones de la sub-20 y me sentía un poco fuera de mi hábitat. Entonces no me sentía ni muy cómodo en los Estados Unidos ni muy cómodo cuando iba a Venezuela, entonces era un poco extraño. ¿Cómo hacías siendo tan joven para adaptarte a esto? Yo creo que al final del día me refugiaba muchísimo en el fútbol. Me refugiaba muchísimo en el fútbol. Mi papá siempre me lo decía. Al principio me costó, pero me decía, mira, Juan, 11 amigos tienes que tener. Me decía. 11 amigos seguro vas a tener. Entonces me decía, tienes que estar tranquilo, poco a poco te vas a ir adaptando a la situación. Y así fue. Me refugié muchísimo en el fútbol, me refugié mucho en los entrenamientos, en los partidos, y yo creo que eso fue lo que poco a poco ayudó a mi integración en un país nuevo y obviamente equipos nuevos también.
Y cuando recibiste la beca en Estados Unidos, ¿pensaste más en llegar a ser profesional después de estudiar o dijiste voy a estudiar porque hay vida después del fútbol o voy a estudiar porque esto es un plan B por si acaso el fútbol no me da? Eh, bueno, para hacerte la historia corta, antes de la beca, un año antes, yo fui a una prueba en el Tenerife, en España, y me aceptaron. Y volví a esa incertidumbre, ¿qué hago? Tengo 17 años, me acabo de ir a los Estados Unidos hace 3 años y medio, quiero volver a mudarme, y llamé a Lino Alonso de Colino, y Lino me dijo, mira Juan, la vida del futbolista es así, uno tiene que entender que uno a veces tiene que moverse y cambiar de ambientes si uno a lo mejor quiere seguir creciendo. No siempre que te muevas o te mudes te vas a dar cuenta con el tiempo, y tenía muchísima razón, va a ser siempre para bien o para crecer. Las decisiones que uno tome como futbolista van a ser muy importantes porque te van a regir no solo en la parte deportiva, sino en tu parte personal, como persona, y te van a ayudar o te pueden perjudicar. Entonces él como que no me dijo, vete, tampoco me dijo, quédate, me dijo, decide tú. Y yo no sé si por miedo o no, yo decidí quedarme en los Estados Unidos porque ya me estaba empezando a adaptar y no quería volver a empezar ese proceso de adaptación. Y decidí quedarme en la universidad. Me gustó muchísimo, pero siempre tenía esa hormiguita en el estómago cuando veía a compañeros míos de Venezuela ya en equipos como Caracas, como Táchira, los veía en plantillas, porque en ese entonces estaba empezando la regla del juvenil, ya yo creo que en mi segundo año de universidad, pero cuando yo empecé la universidad no existía aún esa regla, entonces veía a mis amigos empezando a debutar en primera o en plantillas de primera división o entrenando con el primer equipo de primera, y yo decía, uff, y ahora yo estoy acá en la universidad, vamos a ver qué va a pasar, será que voy a llegar a ser profesional o no, pero yo siempre lo tuve claro que quería jugar profesional. Por eso también escojo la carrera de la administración en finanzas, que de la parte, por la ramificación de la parte deportiva, porque sabía que era una carrera que le iba a poder sacar rápido y me iba a poder ayudar a compaginar ambas cosas, el deporte y la carrera. Entonces me fui por esa carrera, que era algo que me gustaba y que sabía que podía hacer después de retirarme, y gracias a Dios fue así. En 3 años y medio me gradué, y apenas me gradué, agarré mi maleta y dije, chao. Sabes que ahora me he topado con varios tipos de representantes, sin importar su clase socioeconómica. Son padres hasta de clase alta a padres de clase baja. Que algunos me dicen, yo prefiero que mi hijo estudie en la universidad y luego si el fútbol le da, bueno, que el fútbol le dé. Y por otro lado, tengo otros padres que, por eso te digo, no importa la clase socioeconómica, porque han sido padres también de clase muy alta, que se me acercan y me dicen, mi hijo va a tener tiempo para estudiar. Ahorita, si su sueño es ser futbolista, que él sea futbolista. Y ya después, cuando termine su carrera, entonces que se meta en la universidad o mientras está siendo futbolista, que estudie en línea. Hoy que está la oportunidad de estudiar en línea. Tú viendo hacia atrás, ¿cuál crees que es la ventaja de ir a estudiar para luego insertarte en el mundo profesional? ¿Y cuáles crees que son las desventajas de esto? A ver, bueno, obviamente la ventaja del poder estudiar para después insertarte en el mundo profesional es que, por ejemplo, voy a usar a mí como ejemplo, me retiré hace año y medio, pero gracias a Dios ya tenía mi carrera. Entonces, o mientras estuve jugando, no tuve que estarme preocupando por estar estudiando online o tratando de sacar una carrera. Entonces me dio la oportunidad de enfocarme únicamente en jugar, que era lo que yo quería, y como te dije anteriormente, me preocupaba mucho por quién era yo como jugador y cómo quería hacer las cosas. Y el ya tener ese título yo creo que me ayudó a eso, a solo enfocarme en una cosa. Obviamente, como te decía anteriormente, las cosas que uno arriesga, puedo usar esa palabra, que uno arriesga, o las desventajas, es que al final estás en una universidad, y no solo eres jugador de fútbol cuando estás en la universidad, eres jugador de fútbol, eres estudiante, eres hijo a lo mejor que tus padres están en otros países, entonces tienes muchas preocupaciones a las cuales no puedes enfocarte al 100%. Entonces entre las desventajas y las ventajas yo creo que
hay que ponerlas en la balanza y cada persona es diferente. Cada persona obviamente no se maneja igual y no piensa igual al final del día. Como te dije, yo quería sacar una carrera que fuese rápida, que me pudiese permitir, mientras estaba en la universidad, prepararme lo mejor posible para al salir de la universidad poder jugar el profesional. Y yo creo que la carrera mía me lo permitió, porque, ojo, a mí como persona me pareció que la carrera de administración y finanzas deportivas con la parte de negocios me daba la oportunidad de hacer ambas cosas. Podía entrenar tranquilamente, obviamente cuando tenía que estudiar eran muchas horas de estudio y más cuando estaban los exámenes, pero tenía muchos compañeros que jugaban bien al fútbol también y digamos se iban y querían hacer estudiar algo, no sé, algo médico, por ejemplo. Entonces se les complicaba muchísimo. O amigos que jugaban bien al fútbol, estaban en el equipo y estudiaron ingeniería. Y entonces tú los tenías que ver que ya después del segundo año, allá el tercer año, eran más ingenieros que futbolistas. Yo creo que lo mío fue al revés. Yo siempre fui más futbolista que lo que yo estaba estudiando. Obviamente, sin olvidar que tenía que ser estudiante porque si no tenía el promedio de notas no podía jugar. Entonces tenía que mantener mi promedio de notas, pero tenía que ser futbolista. Pero como te digo, yo siempre fui más futbolista que la carrera que estaba estudiando. Entonces tuve compañeros que fue al revés. Entonces a mí eso me ayudó muchísimo. A los padres que hoy en día piensen que esto es así o que es así, es diferente porque todos los niños o los jóvenes son diferentes y no piensan de la misma manera. Tiene que ver, yo vería, por ejemplo, cuando mi hijo cumple 18 años, qué clase de persona es mi hijo. A ver, Santiago es una persona que yo veo que quiere jugar al fútbol y no se va a concentrar en los estudios, o una persona que yo creo que se quiere concentrar en los estudios y después quiere ver qué va a hacer con el fútbol. Todos los niños son diferentes, entonces lo importante es entender qué clase de persona es cada uno de esos jóvenes o niños y después tratar de enfocarlos en la dirección correcta y después obviamente que ellos decidan. Uno no puede decidir por ellos, porque ahí viene el error. A ver, Eso es lo que yo pienso. totalmente, pero a veces hay niños o hay adolescentes que le tienen mucho miedo al que dirán. Entonces quieren siempre llenar los zapatos de sus padres y a veces terminan decidiendo lo que quieren los padres y no lo que quieren ellos y termina habiendo un conflicto. No sé si te has topado con este tipo de historias o de jugadores que te dicen yo tenía todo para llegar pero tuve que complacer a mi familia. Sí, obviamente, como te dije anteriormente, hay tantos casos y cada persona es diferente y cada joven es diferente, pero al final del día es muy difícil y estaba leyendo algo el otro día que decía como que hay personas que dicen, a mí no me importa lo que digan los demás. Y yo creo que eso es una frase que es mentira, porque al final del día uno siempre le va a importar lo que piensen las personas que uno ama. Entonces, al final, sí, uno a veces trata de no escuchar mucho a los demás, pero siempre el entorno cercano a uno, las personas que uno ama, sean tus padres, tu novia, tu esposa, uno siempre le va a importar qué piensen ellos. Pero al final del día está en uno creer en sus sueños y en lo que uno quiere lograr y rodearse de personas que quieran lo mejor para uno. Entonces, si al final del día uno está rodeado de personas que verdaderamente te aman y te valoran y te apoyan, ellos van a respetar la decisión que uno tome. Yo creo que no debería ser de la otra forma. Entonces yo creo que el joven debería tomar una decisión y la decisión debería ser respetada por las personas en su entorno. Obviamente, los jugadores están jóvenes, a veces toman decisiones erradas y uno tiene que tratar de ayudarlos y aconsejarlos. Pero al final del día la decisión debe ser del joven, del jugador, de la persona que vaya a vivir ese sueño. No puede ser de otra persona porque en el momento que las cosas se pongan difíciles va a abandonar si eso no es lo que él quería. ¿Cuándo como joven te das cuenta que estás tomando una decisión errada? Como joven, yo creo que al final el tiempo es el que te va a decir si la decisión fue correcta o fue errada. Y es muy complicado a veces saber si la decisión que vas a tomar es la correcta o la errada, pero al final del día yo creo que la decisión correcta es la que te guíe a la persona que tú quieres ser. En estos días estaba hablando con un chico de la academia
que lo tenemos entrenando con el primer equipo. Y me llama y me dice, no, que el entrenador, porque él entrena con nosotros, él ya debutó y juega con la academia. Pero resultó que los últimos meses seguía entrenando con nosotros y no jugaba en la academia porque el técnico no lo quería meter porque decía que andaba mal, que no estaba jugando bien. Y en verdad no estaba al mismo nivel del año pasado, pero para jugar en la academia tenía que jugar y no jugaba. Entonces habló conmigo y me dice, mira Juan, no sé qué hacer porque tengo la oportunidad de irme a la universidad en agosto o me puedo tomar un año sabático y seguir entrenando con Indy Eleven, el equipo profesional, en el primer equipo o en otro equipo y ver si me sale algo profesional y me quedo en el profesional, o si no me voy a la universidad y hago mi ruta universitaria y veo que me pueda salir. Y cuando él me dice eso, yo inmediatamente no es que me puse nervioso, pero me di cuenta que mirándolo a los ojos, que él quería como que yo le dijera qué hacer. Y yo no quería hacer eso. Yo en ningún momento quería ni tomar una decisión por él o decir algo que fuese a influenciar de alguna manera lo que él estaba pensando, porque si yo le decía, no, mira, bueno sí, tómate un año sabático y ve qué ¿Te pasa, y acordaste de a lo Lino mejor él va a Alonso en decir, ese bueno, momento? sí, me acordé de Lino porque al final Lino me aconsejó muchísimo, mira, una persona a la cual yo acudía cuando era joven y él, yo no sé si él sabía o no sabía bien lo que nos estaba diciendo, pero siempre daba en el clavo y entonces yo me quise asegurar cuando estaba hablando con este chico de decirle, mira, al final del día tienes dos caminos. Yo no estoy diciendo que el camino A o el camino B vayan a ser el correcto. El camino correcto, yo creo que al final es, ¿qué quieres hacer tú? Le pregunté. ¿Tú quieres estudiar y tener un título y después tratar de jugar el profesional? ¿Quieres jugar profesional? ¿Dónde te ves tú? Le dije yo, ¿dónde te ves tú en 7 años? Y él me dijo, yo en 7 años me veo jugando al profesional. Y le dije, está bien. Entonces hoy tú te tienes que asegurar que cada decisión que tú tomes te guíe o te lleve a ese tú en 7 años que sea profesional. Ahora, los Estados Unidos te brinda todo para que puedas ir a una universidad y más hoy en día, que no es cuando yo fui a la universidad en el 2005. ¿Sabes? Hoy por hoy te brinda absolutamente todo. Tienen hasta mejores cosas logísticas que muchos equipos profesionales y muchísimas otras cosas para que puedas ir a una universidad 3 años y medio y en 3 años estás jugando en el profesional. ¿Entiendes? Entonces al final tú tienes que decidir, esa decisión la debes de tomar tú y cada decisión que tú tomes, sea ir a la universidad o te quedes acá, asegúrate que todos los días que te levantes y tengas que tomar decisiones, las tomes pensando en esos 7 años que tú me estás diciendo. Lo que yo voy a hacer hoy, cuando me levante, ¿me va a ayudar a llegar a ser profesional en 7 años? Sí, ok, lo voy a hacer. No, pues tal vez no lo haga. Entonces la semana que viene tengo que hacer tal cosa. Esto que tengo que hacer la semana que viene, ¿me va a ayudar a llegar al profesional? Sí, vamos. No, bueno, a lo mejor no lo voy a hacer. Entonces eso fue lo que le dije. Le dije, asegúrate que las decisiones que tomes te lleven a lo que tú quieres hacer en el futuro. No pienses solo en el hoy, porque así es muy complicado tomar decisiones. Entonces no sé si lo habrá ayudado o no. Al final después él me llamó, hablé con los padres y yo creo que va a ir a la universidad en agosto. Y al final del día yo no le dije eso a él, pero yo pienso que él yendo a la universidad va a estar un poco más protegido. ¿Qué pasa si se viene a entrenar un año con nosotros y ni Dios lo quiera selecciona? O muchísimas otras cosas. Entonces yo creo que él la decisión, en su caso, por quien es como persona y como jugador, va a estar más protegido en tomando la decisión de ir a la universidad en este año. En tu caso, que jugaste en Estados Unidos, que jugaste en España, que jugaste en Venezuela, cuando tenías que tomar una decisión, que sabías que era una decisión de vida, que te iba a cambiar por completo, que iba a tener un antes y un después, ¿qué tanto escuchabas a tu intuición y qué tanto intentabas ser objetivo? Y cuando intentabas ser objetivo, ¿qué hacías? Brian, tomé decisiones buenas y decisiones malas. Y ahora te puedo decir que las decisiones malas que tomé, en el momento que decidí o las tomé, pensaba que eran buenas. Pero ahora el tiempo me dejó saber que a lo mejor no fueron tan buenas.
voy a poner un ejemplo. Yo voy a Las Palmas con un contrato garantizado, estoy tranquilo, viviendo bien, creo que tenía 24, 23 años, feliz, segunda división en España, jugando en la selección de Venezuela y estaba viendo pocos minutos en Las Palmas, no estaba jugando mucho y venía de muchísima continuidad en el Caracas. Se lesiona Paqui Lucena y tenemos un partido el 20 de diciembre contra Costa Rica, creo que es el 20 de diciembre en Barquisimeto contra Costa Rica. Y después del partido hablé con el profesor César Farías, con Lino Alonso, y me dice, mira Juan, no sé si te acuerdas, en ese entonces, no sé si es en el 2011, Venezuela se había acabado la primera vuelta de la eliminatoria y se le había ganado a Argentina, habíamos empatado con Colombia en Barranquilla, entonces veníamos muy bien. Brasil no participaba en esa eliminatoria porque iban a ser sede y todo el mundo apostaba que íbamos a ir al Mundial. Se acababa de lesionar Lucena y hacía falta un mediocampista de primera línea en la selección y me sientan y hablan y me dicen, mira Juan, al final no estás viendo muchos minutos en Las Palmas, cada vez que te convocamos hay problemas con la selección porque la segunda en España no para y no te quieren mandar a préstamo casi nunca, siempre tienes problemas en el club. Mira, si regresas al Caracas, juegas Copa Libertadores con el Caracas otra vez y te tenemos acá y podemos usarte en todos los módulos de la selección. Mira, eso fue después del partido contra Costa Rica, el 21 de diciembre de la mañana, yo llamé a mi representante y rescindí contrato en Las Palmas. Escucha lo que dice, eso yo lo pienso ahora y yo digo... Una locura. Yo estoy loco, o sea, ¿cómo yo hice eso? Pero que te digo que, Brian, yo dejé todo allá, el carro, llaves, ropa, todo. Y el 21 de diciembre rescindí mi contrato, discutí con mi representante, pero yo soñaba, mi sueño y mi motivación era la selección y yo juraba que nosotros nos íbamos a meter para el Mundial y que todo iba a salir excelente y en 2 años iba a estar jugando un Mundial con Venezuela y después iba a salir algo mejor. Las cosas no salieron así, porque el tiempo después me enseñó que al final uno toma las decisiones hoy y el tiempo te dirá si son buenas o no. Ahora, yo a lo que estábamos hablando, yo creo que uno aprende de tomar esas decisiones, uno primero tiene que, yo me hubiese asesorado un poco más, yo creo que hubiese hablado con algunas otras personas y a lo mejor no siempre del mismo entorno, no necesariamente porque estemos hablando de fútbol, voy a hablar solo con futbolistas, o sea, yo no sé, yo no puedo haber sentado con algún amigo, con un tío, con alguna persona que no supiera nada de fútbol, hablar solo de la vida, porque la vida y el fútbol van así. Y no solo porque uno toma decisiones futbolísticas, tiene que hablar con gente de fútbol, ¿entiendes? Entonces yo creo que a lo mejor, y eso lo hago mucho ahora, cuando voy a tomar decisiones trato de pensarlas muy bien, trato de no saltar en la primera y me gusta escuchar a varias personas. Obviamente trato de que no todo lo que digan me vaya a influenciar a tomar una decisión que es lo que ellos quieren que yo haga, pero en verdad pienso es que uno debe asesorarse, uno debe preguntar un poco más. Eso es lo que hubiese hecho yo. Yo hubiese hecho eso antes y a lo mejor no me hubiese equivocado de la manera en la que me equivoqué, porque yo creo que me equivoqué tomando esa decisión y el tiempo me dio la razón. Y a ver, cuando vives frustraciones como la que viviste en Las Palmas, y también no solamente la frustración de cuando viviste en Las Palmas, sino también de cuando estabas en el camino hacia ser jugador profesional. Porque hay muchas veces que el jugador joven que quiere ser profesional te dice, no, mira, yo quiero ser futbolista. Pero cuando le toca vivir el proceso, entonces dice, no, esto como que no es para mí. Entonces aquí te pregunto dos cosas. La primera es, ¿qué patrón has detectado tú que siguen los jóvenes que realmente quieren ser profesionales? Y desde tu punto de vista, ¿cómo lograste superar las frustraciones para sobreponerte y seguir viviendo tu sueño? Mira, yo creo que al final, cuando uno de verdad quiere hacer algo, uno siempre va a luchar por eso, porque en algún momento las cosas se van a poner difíciles. No siempre va a estar fácil. Y es ahí cuando las cosas se complican y el camino se te pone cuesta arriba, que va a pasar en cualquier ámbito de la vida, no solo en el fútbol. Ahora te va a tocar a ti lo más seguro,
en los planes de trabajo que tú tienes, me va a tocar a mí en esta nueva etapa, pero si es algo que uno de verdad quiere, si es algo que de verdad le apasiona a uno va a seguir. Si yo creo que uno no está tan motivado o no está tan apasionado o no está tan metido de lleno en lo que está haciendo, uno lo va a dejar, que pasa muchísimo. Y no digo porque lo tuve muchos compañeros que eran muchísimo mejores que yo, y lo dejaban porque sufrían en las pretemporadas, porque no les gustaba cuidarse, porque cuando se viajaba tampoco les gustaba, y al final prefirieron otras cosas porque no estaban tan metidos de lleno. Yo estaba metido de lleno al 100% en eso, y entonces cuando las cosas se ponían duras, me dolía y la pasaba mal, pero seguía adelante. Me levantaba al día siguiente con ganas de entrenar más que el otro día. Entonces yo creo que eso es un patrón. Cuando tú hablas de patrones y de qué patrones veo, me estás preguntando sobre los patrones que veo en los jugadores que quieren llegar al ser profesional. Y que sí llegan. Que sí llegan. Yo creo que es el patrón que yo veo es el jugador que está completamente seguro de a dónde quiere llegar, de qué quiere hacer, y cuando las cosas se ponen duras no afloja, porque te digo, mira, cuando voy al Caracas fue duro porque cuando yo me juego mi primer año con Monagas, llego al Caracas, me ofrecen para ir al Caracas, mucha gente me dijo, no, Juan, no vayas. ¿Qué vas a hacer tú yendo a Caracas? Estás tranquilo en Monagas, tienes 21 años, eres el capitán del equipo. ¿Te vas a ir a Caracas? En tu posición estaba el Pájaro Vera, Edgar Jiménez, Piñán, estaba el Turco Ramírez, que venía del Mundial, de la cosa del Mundial, estaba el Mono Suárez. Entonces tenían jugadores como Eder Pérez, que jugaba en esa posición también, que después lo movieron a otra posición. Entonces tenían muchísimos jugadores de muchísimo recorrido en mi posición. Entonces yo te digo, mira, yo digo, no, yo quiero ir a Caracas, no te voy a mentir, yo cuando fiché, yo nunca me esperé que me iba a adaptar tan rápido, pero siempre confié en mí y sabía que no iba a estar fácil. Eso siempre lo tuve claro, que no iba a estar fácil y que iba a tener que pelear si quería llegar. Y me costó un mundo. Los primeros 6 meses en Caracas fueron durísimos, pero después el fútbol premia. Yo creo que el fútbol y la vida premian a la persona que es constante, a la persona que está ahí, y al final, ¿cómo es ese dicho? Tanto al agua al cántaro hasta que lo rompe, ¿no? Entonces, hay que estar, y en cualquier momento te va a tocar, y yo creo que después cuando te toque uno tiene que aprovechar esas oportunidades también, y viene el factor suerte y el factor rendimiento. Eso son otras cosas que podemos hablar por horas. Claro. Pero yo al final de lo que te está diciendo es las personas que son constantes y que son honestas con ellos, con el trabajo de ellos y el de los demás, yo creo que son más que todos los que llegan, y cuando las cosas se ponen difíciles siguen adelante. Ahorita como entrenador te ha tocado conocer a otros entrenadores, y no importa qué tipo de cultura sea, siempre nos topamos con este tipo de gente que se le olvida que está formando y quiere el resultado. Entonces a veces está el jugador más habilidoso, que a veces cuando no se entiende mucho de fútbol, tú piensas que el mejor jugador de la cancha es el que más regates hace, el que más goles mete, y a veces los entrenadores formativos se olvidan o del portero, o del lateral, del central, del mediocentro, porque se enganchan con el 10, con el que te hace todas las jugadas bonitas. Y este jugador a veces no va a entrenar, o va una vez a la semana a entrenar, o dice que no tiene dinero para pagar la inscripción, y el entrenador lo trata distinto. Le dice, no, mira, tú te vienes conmigo. Aunque no vengas a entrenar, yo te llevo. Aunque no tengas dinero, yo para pagar el uniforme, yo te lo pago. Y le está haciendo mucho daño al jugador. Ahorita, ¿qué mensaje tú como jugador profesional, como jugador de selección, le puedes mandar a esos jugadores que son los más talentosos, pero que tienen un entrenador que les da muchos permisos, y que al final se van dando cuenta de que aunque no entrenen, juegan, y piensan que el profesionalismo es igual, que se pueden ir de fiesta, no llegan a entrenar, igual van a jugar? El talento no basta.
y mucho más dependiendo del nivel. Mientras más alto sea el nivel, yo creo que el nivel de profesionalismo va a ser muchísimo más alto también, el nivel de compromiso va a ser muchísimo más alto también y, y al final, si solo se van a refugiar en talento, no les va a alcanzar para llegar lo más alto que puedan llegar. Yo creo que, como te dije anteriormente, cada jugador tiene una realidad, cada futbolista tiene una realidad y obviamente la realidad del talentoso es que si trabaja muy fuerte va a poder llegar muchísimo más lejos que el que no tiene talento. Pero también la otra realidad del talentoso es que si no trabajan y solo se quieren refugiar en su talento, es que al momento que lleguen al nivel profesional o las cosas se pongan complicadas y tengan que competir contra otro que tiene igual de talento que él, pero tiene más hambre y más nivel de compromiso, hasta ahí llegar. Porque yo como en este momento, como entrenador, siempre voy a escoger, obviamente el talento es algo muy importante y es algo que no necesita en su equipo, pero ya hoy en día se ve muchísimo menos eso, gracias yo digo a los entrenadores, y aquí estamos evolucionando muchísimo, se ve mucho menos ese proteger al desordenado, al talentoso. Yo creo que no, porque ya hoy en día se ve que hay futbolistas que son talentosos y son ordenados, son talentosos y trabajan fuerte. Entonces ya las cosas están cambiando y yo creo que es lo mejor que puede pasar, porque al final del día uno tiene que proteger es a la persona que te va a ayudar en ese proceso. Tú hablas de proceso y de resultado. Yo creo que tú tienes que proteger a esas personas que te van a ayudar durante el proceso, porque después te van, Dios quiera, el resultado sea positivo. Si uno se enfoca solamente en el resultado, en algún momento se te van a empezar a dañar cosas durante el proceso y después no vas a tener ni proceso ni resultado. Entonces yo prefiero primero tener un proceso que sea difícil, que va a costar, que sea trabado, ir sembrando semillas y después poco a poco el resultado va a venir. No podemos empezar las cosas al revés. Te escuchaba algo el otro día que es sobre crear hábitos. Al final del día el jugador joven o el deportista debe tratar de crear hábitos correctos. Entonces si uno empieza a crear hábitos correctos, uno se empieza a transformar en una persona de hábitos correctos. Si, por ejemplo, si uno tiene su cuarto desordenado, uno va y en una hora arreglaste tu cuarto. Entonces te tardó una hora arreglar el cuarto y tu resultado final es exitoso porque el cuarto está ordenado. Pero después en 3 horas lo volviste a desordenar y no hiciste absolutamente nada. Pero si uno crea un hábito de ser ordenado, de guardar las cosas en su lugar, de tender la cama, de tender esto, siempre vas a tener un cuarto ordenado. Entonces el resultado ya lo tienes porque es tu día a día, es parte de tu proceso. Entonces, a lo que íbamos, yo creo que el talentoso tiene que trabajar si quiere llegar a ser lo mejor de él, su mejor versión, porque solo el talento no le va a bastar en el momento que tenga que pelear por cosas importantes a nivel profesional. De conocerte desde hace tiempo, ya sé que compartimos visión en que la parte mental es muy importante para poder llegar a ser futbolista profesional y para mantenerte en la élite. Entonces te pregunto, ¿alguna vez durante tu carrera profesional o lo sigues haciendo y desde cuándo empezaste a tener estas ayudas alternativas, no sé, yoga, meditación, algún psicólogo, algún coach? ¿Utilizaste alguna de estas herramientas y qué tan si las utilizaste, qué tan importantes han sido para que pudieras llegar a donde llegaste? En el 2009, cuando jugaba con el Monagas, el entrenador del equipo era el profesor Ali Cañas y el preparador físico era su hijo. Mucha gente no lo menciona, no conoce dónde empezó él. Bueno, pero él empezó en Mérida, pero después pasó a Monagas. Era Joseph Cañas, el que fue el entrenador, el preparador físico de la selección Vinotinto por muchos años, ahora con Rafael Dudamel, que tiene procesos mundialistas en las categorías menores. Para mí, uno de los mejores preparadores físicos del país y una gran persona, un amigo. Él me influenció de una manera tan positiva, porque él era preparador físico, pero creía mucho, como tú y yo, en la parte psicológica. Entonces él habló con el grupo y dijo, mira, los días de partido yo me ofrezco a ir a las habitaciones de ustedes
y por 20 minutos, 30 minutos hacer meditación. O sea, ustedes cierran los ojos, yo empiezo a hablar con ustedes, porque estaba leyendo sobre ese tema, y en ese entonces no era algo que la gente estaba explotando mucho, usando mucho. Y muchos jugadores no le hicieron mucho caso, y yo sí, yo como creía tanto en él y lo apoyaba en todo lo que hacía, en sus locuras también. Y dije, sí, vale, bueno, imagínate, preparador físico, ahora es psicólogo, pero bueno, vamos a ver qué tal. Y te lo digo que lo hice una vez, y yo no sé, obviamente, a lo mejor no fue eso, pero me fue increíble en el partido. Y mantuve unos niveles de concentración desde que salí del hotel hasta la noche. Y después lo seguí haciendo, lo hice siempre. Y nosotros no teníamos un psicólogo deportivo en Monagas, pero él hacía procesos de meditación antes de los partidos, en cual entrábamos al cuarto, entonces cerrábamos los ojos y él empezaba a hablar con nosotros y nos decía que nos imagináramos cosas. Y yo creo que ayuda muchísimo siempre y cuando eres una persona que cree en eso y sientes que te va a aportar, porque al final todos somos diferentes. Hay muchos jugadores que les gusta el yoga, yo sufro un poco en yoga porque no sé, me frustro cuando no me salen las cosas o no me siento cómodo, entonces no, nunca lo llegué a disfrutar, más lo hice un par de veces. Entonces yo creo que al si haces yoga o si crees en la parte mental o en el psicólogo deportivo, lo más importante es que tú creas en lo que estás haciendo. Si lo vas a hacer y lo disfrutas, empiezas a creer ya en lo que estás haciendo, y yo creo que eso ya es un proceso que, bueno, mentalmente te ayuda muchísimo porque, bueno, ayuda a que crezcan los niveles de concentración post, durante y prepartido. A ver, Juan, ya para finalizar, ya en las últimas preguntas, ¿cuándo pensaste tú que ya se estaba acabando tu carrera como profesional? ¿Y desde cuándo empezaste tú a pensar en tengo que invertir en otras cosas distintas al fútbol porque hay vida después? Mira, después de cuando yo salí de Venezuela, yo estaba claro, salí joven, salí la segunda vez, salí con 27 años, iba a cumplir 28 en febrero, y yo ya estaba claro que aunque tenía 27, 28 años, yo sabía que salir de Venezuela para venir a jugar segunda división en los Estados Unidos estaba cerrando un ciclo de mi carrera de alto rendimiento, más que todo en el país, porque sé que la gente no me iba a seguir de la misma manera, sé que no me iban a mirar de la misma manera. Entonces yo en ese momento ya sabía que yo estaba cerrando un ciclo de alto rendimiento, digamos, en Venezuela, de competencias internacionales, y obviamente el ciclo de la selección, que yo sabía que al estar acá yo me tenía que despedir de la selección. Eh, Después, al estar acá, estuve 2 años en Tampa, y después de Tampa se me dio la gran oportunidad. Yo, como siempre digo, el fútbol siempre busca una manera, o la vida, de premiarte cuando uno trata de hacer las cosas bien, y pude ir al New York Cosmos. Cuando fui al Cosmos Nueva York, creo que fue increíble porque fue otro respiro en mi carrera, no porque la haya pasado mal en Tampa, pero porque volver a estar en Cosmos me volvió a motivar y me volví a sentir en el alto rendimiento otra vez, que era algo que a mí me motivaba muchísimo. O sea, estar en Cosmos mediáticamente fue increíble. O sea, estábamos en medio de a mitad de pretemporada, terminamos el entrenamiento y, bueno, muchachos, en 4 días nos vamos a Dubái porque hay que jugar un partido de exhibición contra los campeones de la Champions Asiática, y tú ibas para allá y competías en Dubái, y de repente te estaba dando la mano Figo antes del partido, y te bajabas de Dubái y volvíamos a Nueva York, y de repente teníamos que ir a Canadá a jugar contra el Valencia de la liga. Entonces fue un año increíble al cual volví a respirar y me volví a sentir feliz, me volví a sentir en alta competencia, y tuve un gran año en lo personal, en lo deportivo. Pero cuando ese año se acaba, que la segunda división de los Estados Unidos, la NASL, la cierran y el New York Cosmos desaparece, ahí ese año yo dije, yo creo que ya mi carrera profesional le quedan pocos años. Primero porque no quiero salir de los Estados Unidos, quiero seguir acá. Ya estaba actualmente casado con mi hijo, queríamos buscar otro chamo,
Y ya ese año, cuando Conjos desaparece, que desaparece la liga, entonces crearon una nueva segunda división, que es la USL, y una pirámide completamente nueva que está muy organizada y me gusta mucho. Pero yo ya entendía que a lo mejor para mí no sentía esa motivación. Yo dije, ya tengo que empezar a pensar en otras cosas. Entonces lo primero que se me ocurrió fue empezar a llamar a entrenadores y preguntarles, mira, los últimos años de tu carrera, ¿qué hacías? ¿Cómo te sentías? Porque yo iba a entrenar y salía a entrenar y no me sentía tan motivado, no me sentía, no era lo mismo. Ya mi mente estaba empezando a pensar en otras cosas y no me gustaba mucho, no me gustaba. Entonces muchos entrenadores, mira, no, mira, nosotros empezamos a hacer cursos de entrenadores. Entonces yo, entrenador, ¿sabes? Yo siempre he pensado en la parte gerencial, siempre, como te dije anteriormente, yo te decía, mira, yo cuando me retire a la cancha yo no entro más, no quiero poner los tacos, no quiero ver nada, yo me voy a poner una chaqueta, una corbata y yo voy a las oficinas, voy a tomar decisiones allá arriba. Pero dije, bueno, vamos a ver la parte de entrenador, vamos a ver cómo son los cursos, porque acá en los Estados Unidos, que esto es muy interesante, y no digo que esté de acuerdo, pero es diferente, acá muchos entrenadores son los directores deportivos del club, que es el caso nuestro, y te puedo decir que el caso como de 10 entrenadores más en la liga, que es muy raro, porque cuando te trae un entrenador para acá, te llaman, Brian te llama y te dice, mira, hola Juan, ¿cómo estás? O Brian, mire, te quiero traer para acá para jugar a Indy 11. ¿Estás dispuesto, papá? Y eso para mí era increíble. Yo decía, coño, yo como jugador, yo nunca toqué la parte salarial o de dinero con un entrenador, jamás en la vida. Yo no sabía si los entrenadores sabían lo que yo ganaba o no, pero eso es algo que tú hablas con el director deportivo del club, o con el presidente. Uno nunca habla la parte salarial con los entrenadores. Acá no. Acá hay entrenadores que son directores deportivos. Entonces yo digo, bueno, tengo mi título universitario, empiezo mis cursos de entrenador, yo creo que ya es el momento, ese fue mi último año, el año antepasado acá en Indy, mientras estaba jugando, hablé con el entrenador y le dije, mira Martín, estoy empezando a hacer esto, me dijo Juan, hazlo, tienes que hacerlo, yo sé que estás joven y si quieres puedes jugar muchos años más, pero empieza a hacerlo porque te va a ayudar. El entrenador de nosotros acá se llama Martin Rennie y él con 34 años ya estaba entrenando en la MLS, Vancouver, del primero. Entonces es una persona que me ha ayudado mucho y más porque él empezó muy joven. Entonces he visto muchas cosas y me ha enseñado muchísimo y lo estoy disfrutando. Entonces así fue que pasó yo ese último año como jugador, que ojo, tenía otro año garantizado como jugador. Yo firmé 2 años acá de jugador, pero cuando se acabó mi primer año me ofrecieron el cargo como asistente técnico porque el otro asistente se fue a la MLS y lo tomé, teniendo todavía un año para jugar más. Entonces, así de decidido estaba y de motivado en esta nueva etapa y te lo digo, mira, la estoy disfrutando muchísimo y quiero prepararme bien, quiero hacer las cosas bien porque al final yo creo que eso es lo más importante. ¿Qué tan importante es no ser testarudo con lo que habías dicho años atrás, con decirle a tu ego, a ver, no, a silencio y ahorita voy a tomar yo la decisión? ¿Qué tan importante es poder tener la capacidad de decir, a ver, no soy testarudo, yo decía que yo quería ser directivo, pero ahorita me picó el gusanito del director técnico y para allá voy? Yo creo que en este momento, obviamente cuando yo tomo la decisión de agarrar el cargo de asistente técnico en el club, la tomé principalmente porque sabía y la tenía muy claro que iba a empezar a aportar más desde la parte de la dirección técnica del club que ya como jugador, porque no estuviese jugando bien, o sea, tuvo un buen año, pero no estaba motivado y yo creo que uno cuando hace cosas sin motivación y pasión ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, porque lo que te mencioné anteriormente, basta que 2 cosas salieran mal o perdiéramos un par de partidos, no iba a tener la misma motivación de salir adelante que siempre tuve. En cambio, en la parte directiva, en la parte técnica, ahora puedo ayudar mucho más y me siento de esa manera, puedo apoyar mucho más a los jugadores. Cuando yo vi que yo podía influenciar a los jugadores de maneras positivas, no sé, me llenó mucho. Esa parte me llenó mucho que yo nunca la había vivido antes.
siempre me gustó ser un líder en el equipo y apoyar a los jugadores, y más que todos los juveniles, y me gustaba cuando los apoyaba y después ellos eran exitosos. Y ahora puedo apoyar a 27 jugadores del club, y cada vez que ellos logran algo, me llena mucho. Entonces eso fue algo que a lo mejor no subestimé, no pensé que me iba a llenar tanto, me iba a gustar tanto. Y sí, obviamente yo creo también el tiempo me dijo que estaba equivocado, porque sí es algo que me gusta muchísimo, y yo creo que tener la mente abierta para poder recibir ideas diferentes y sobre todo tratar cosas, porque cuando uno está joven uno puede probar algo y si no le gusta tienes la oportunidad de ir por otro camino. Por ejemplo, yo tuve esa oportunidad y la tomé y hasta el momento me está gustando. Como te dije, no es que diga que no quiero ser más directivo o quiero estar en la parte gerencial de un club, me encantaría también, pero en este momento estoy muy, muy ilusionado y muy motivado con el camino que tomé con esta carrera. A ver, en nuestra sociedad actualmente le damos un poder muy negativo a la palabra fracaso. Pero ya que como futbolista, como persona, has vivido todo este proceso y en algunas partes has podido fracasar. ¿Qué tan importantes han sido los fracasos en tu vida y qué tan buenos maestros han sido? Los mejores, Brian. En el único sitio que no fracasé en mi vida fue en el único sitio que no fui exitoso, y fue en Las Palmas. En todos los otros sitios fracasé. Llegué a Monagas con 21 años sin jugar profesional, me fue bien, fracasé porque me fue mal cuando empecé a titular, tuve que pelear, tuve que seguir y triunfé. Gracias a que fracasé y seguí. En el Caracas, lo mismo, firmo con Caracas y me costó muchísimo, peleé, me gané un puesto en la titular, jugué mi primer partido con Caracas, me sacaron en el minuto 45 del desastre que fui, fracasé, seguí porque quería y lo logré. Y en el único sitio donde yo pienso que no fracasé, porque a lo mejor no le di el tiempo necesario para fracasar y después volver a crecer, fue en Las Palmas, porque estuve 7 meses y me fui porque me estaba costando un poco jugar, porque estaba el tema de la selección que ya hablamos. Entonces yo creo que el fracaso y el éxito van de la mano. No estoy diciendo que siempre para ser exitoso tienes que fracasar, pero el fracaso ayuda muchísimo. El fracaso al final del día te hace más fuerte. El fracaso al final del día te da una cachetada y te dice, mira, si esto de verdad te importa, tienes que seguir. Y tienes que poner la cara otra vez y volver a darle. Entonces, para mí, en lo personal, el fracaso y el éxito van de la mano, y gracias a que fracasé muchísimas veces fue que pude ser exitoso. Entonces, a lo mejor debía haber fracasado también en Las Palmas, me debió haber costado a lo mejor mucho más y me debía haber quedado ahí para poder haber sido exitoso, porque te lo digo, todavía hay chicos en Las Palmas que yo jugaba, que jugamos juntos, que ni siquiera entraban en los 18 convocados. Hubo uno, mira, Roque Mesa, puedes jugarlo si quieres, todo en Sevilla, se fue a la Premier League. Roque Mesa hizo pretemporada con nosotros y el técnico le dijo, este chico hay que mandarlo a préstamo a tercera división. Imagínate esto, a tercera, porque yo no sé quién lo firmó, Imagínate eso. Y el chico después, pum, Sevilla, Premier League, jugó primera división con Las Palmas en España. Entonces, hay que fracasar a veces como futbolista, como persona, para levantarte y darte cuenta que al final del día no depende nada más de lo que un entrenador vaya a pensar, porque los entrenadores son pasajeros. Es lo que uno crea sobre uno. Siempre tiene que seguir, tiene que crecer, tiene que entender que son procesos y hay partes de procesos que de saltarse etapas y cada proceso tiene etapas. Y en el proceso, como hablábamos antes, en el proceso, parte del proceso es el fracaso. Después viene seguir intentándolo, después viene el resultado final que esperemos que sea el que uno desee. Muchísimas gracias, Juan. No, Brian, gracias a ti, hermano. Me gustó mucho charlar contigo. Me alegro que te esté yendo bien. Me alegro que estés contento con lo que estás haciendo. Y ya, a ver, en algún momento vamos a coincidir. Estoy seguro que sí. Dale, hermano, un fuerte abrazo. Estamos en contacto, ¿viste?